Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la clase el día de hoy. Tengo nuevamente el privilegio de dar la clase, así que les pido que me acompañen a orar. Si pueden ponerse de pie para hacer una oración y pedir que el Señor nos guíe y bendiga este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos das este lugar, Señor, para reunirnos y poder buscarte en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos. Danos de tu sabiduría y de tu discernimiento para poder escuchar tu voz y tu mensaje en las Sagradas Escrituras, Señor. Líbranos y guárdame, Señor, de dar mi experiencia, mi punto de vista, mi apreciación o hacer una interpretación distinta a la que tú quieres dar el día de hoy, Señor. Sé tú hablando, Dios, a través mío, y que no sea yo, Señor, sino que seas tú, tu mensaje, tus palabras, tu sabiduría, Señor. Y mientras menos sea de mí, Señor, creo que va a ser mejor para todos nosotros. Así que ayúdame, Dios, y ayuda a mis hermanos a estar atentos, a estar despiertos, Señor, y a llegar pronto, Dios, para aquellos que están en camino. Así que, Padre amado, te pedimos todo esto, Dios, y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura. Hoy día seguimos estudiando el libro o la epístola o la carta de Primera de Juan y vamos a terminar el capítulo 3. Hoy día nos vamos a centrar en los versículos del 22 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 24. Muy bien, entonces vamos a dar lectura. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y hoy día vamos a ver un poco acerca de la confianza y la obediencia. Y vamos a poner algunas conclusiones acerca de lo que hemos estado estudiando estas semanas a través del hermano Rosario y del hermano Mauricio, gracias, del hermano Mauricio Rodríguez, con el que hemos estado llevando estas clases. Y vamos a ir verso por verso, parte por parte, para ver qué cosa es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en estos 3 versículos. Son 3 versículos, así que creo que podemos explayarnos un poco aprovechando que no es un pasaje muy largo el que vamos a estudiar el día de hoy. Y el primer versículo dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Y obviamente está hablando de pedir cosas a través de la oración, ¿no? La oración, que es algo tan vital para cualquier creyente. Sin embargo, a pesar de que es algo tan básico y tan vital, también es algo que muchas veces queda de lado, ¿no? Muchas veces nos cuesta no orar, sino tener una vida de oración. Y de eso puede derivar muchas veces el trato que Dios puede tener con nosotros. Dios, a quienes son sus hijos, va a buscar maneras de llamar la atención. Y a veces habemos algunos que necesitamos de ciertas pruebas que llamen nuestra atención para poder orar, Y es malo y es triste que
hayan creyentes que busquen a Dios en oración con tanta intensidad solo cuando están en pruebas. Cuando alguien pierde el trabajo, cuando alguien en casa está enfermo, cuando nos roban o hay un accidente, hay gente que solo en esos momentos ora con una actitud correcta, con una actitud en la que realmente necesita que Dios lo salve y que Dios lo ayude y que Dios lo guíe. Solamente cuando están en una situación en la que ya no saben qué hacer. Y esa actitud es totalmente válida. Es más, es una actitud correcta. Lo incorrecto es que sea solo en esos momentos. Esa misma actitud deberíamos llevarla a toda nuestra vida y convertirlo en una vida de oración, una dependencia de Dios a ese nivel. Pero acá dice, en este versículo, que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y en un primer momento se le puede dar una interpretación equivocada, ¿no? Sobre todo cuando nos centramos en este versículo de forma aislada, pensando que podemos pedir cualquier cosa y Dios nos la tiene que conceder. Y a veces, consciente o inconscientemente, pensamos que Dios es una especie de genio de la lámpara, ¿no? Que si yo cumplo ciertas condiciones, Él me va a conceder lo que yo le pido. La lámpara de Aladino, todos deben conocer esa historia, tenía condiciones para funcionar. Si tú la frotabas, salía el genio. Y luego tenías 3 deseos. Y tus deseos, en diferentes historias, podían ser cualquier cosa. En algunas habían cosas que no podías pedir, en algunas podías pedir lo que sea. Y siempre te decía, no, tienes 3 deseos, pero no puedes decir, deseo tener 1000 deseos. O sea, tenía ciertas restricciones, ¿no? Pero Dios no funciona así. No es que si en Dios, o para un creyente que conoce las Escrituras, no puede tener la idea equivocada de que Dios es un genio de la lámpara. Que si yo cumplo ciertas condiciones, como por ejemplo, voy a la iglesia, oro 3 o 4 veces al día, leo mi Biblia por lo menos media hora cada día, o cosas así. O sea, si yo cumplo esas condiciones, Dios me tiene que conceder lo que yo le pida. No, no funciona así. Incluso, tampoco funciona en que si yo le pido algo bueno a Dios, Dios me lo tiene que conceder. Tampoco funciona así. Puede ser que yo le pida a Dios por un trabajo en una empresa en la que yo digo, esta es la empresa de mis sueños, yo quiero trabajar ahí, voy a ponerme a orar. Y por más que ore y ore y ore, eso no significa que Dios tenga que concederme ese deseo. Esto va un poco más allá, porque debemos recordar que el centro no somos nosotros. Yo no soy el centro y las cosas no funcionan en torno a lo que yo quiera o a lo que yo anhele o a lo que yo crea que necesite. El centro es Jesús. Un cristiano lleva una vida cristocéntrica. Y mientras mi vida sea cristocéntrica, mis deseos y mis anhelos van a comenzar a orientarse en la dirección en la que Jesús quiere que se orienten. Voy a comenzar realmente a saber cuál es la voluntad de Dios. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios porque yo la quiero cumplir en mi vida. Entonces, en ese momento, lo que yo pida, que ya está alineado a lo que Dios quiere, se va a cumplir. Porque estamos alineados, nuestros deseos y nuestros anhelos están en la misma dirección. Si yo estoy en una dirección distinta a la de Dios, probablemente lo que pida no se vaya a cumplir. Lo peor que podría pasar es que se cumpla. Deben haber escuchado la historia del rey. Yo soy malo para los nombres, pero había un rey, es una historia del Antiguo Testamento, donde viene un profeta y le dice que dentro de poco va a morir.
que Dios ha venido por su alma. Y este rey se angustia de tal manera que le suplica y le ruega al profeta que abogue para que él no muera. Yo he sido bueno, he sido un buen rey, he buscado a Dios, he cumplido con esto, he cumplido con esto, he cumplido con esto. Tú me conoces, sabes que mi testimonio es bueno. Pídele a Dios, intercede por mí para que me deje vivir. Este profeta ora y el rey y le responde, bueno, ya no vas a morir dentro de tanto tiempo, sino vas a vivir tantos años más. Y Dios le concede eso. ¿Y qué pasa? En ese periodo tiene un hijo que llega a ser el peor rey de la historia de Israel. Entonces Dios lo estaba queriendo salvar de ese destino y de cargar, de llevar esa carga, pero él se desesperó porque quiso hacer lo que él quiso y pasó lo que pasó. Entonces es un ejemplo de cuando como sea, forzamos que las cosas pasen y están en una dirección distinta a lo que Dios quiere para nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, aunque para nosotros sea extraño cómo una muerte puede ser lo mejor, o cómo una enfermedad puede ser lo mejor, o cómo un robo puede ser lo mejor. Entonces es importante y es una condición previa que nosotros o que un creyente entienda que sí, o sea, no es una mentira ni es una trampa. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Pero hay un condicionante previo que implica que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice literalmente, piden y no se les da. ¿Por qué? Porque no saben pedir. Y aunque parezca extraño y alguien puede decir, pero entonces no es lo que dice o no es como una pregunta trampa, pues realmente es lo que haría cualquier padre, ¿no? Si viene un niño y te dice, papá, quiero meter mi dedo en el enchufe, tú le vas a decir que no y vas a evitarlo a toda costa, porque aunque a él en ese momento le puede parecer algo divertido y emocionante, tú sabes que le va a hacer daño. Entonces no lo dejas. Y es lo mismo que pasa con Dios. Dios es omnisciente. Si Dios sabe que tú le estás pidiendo algo que te pueda hacer daño, Dios no te lo va a dar. O al menos no te va a dar su bendición sobre lo que estás haciendo. Porque al final hay cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, si nosotros queremos pecar, pues Dios no es que lo va a evitar, o sea, es parte de nuestro libre albedrío. Pero Dios no va a estar de acuerdo con eso. Yo tenía un familiar, tengo un familiar que ha asistido a la iglesia siempre. Ahora, tristemente para mí, está apartado, pero esta persona desde pequeño asistió a la iglesia. Y tenemos una relación bastante cercana, pero hubo un momento en el que comenzó a involucrarse en cosas no tan agradables delante de Dios y al final terminó pues apartándose un poco, ¿no? Entre que sí estaba como suelen decir, estaba con un pie adentro y un pie afuera. Y dentro de todo eso, pues esta persona inició una relación con alguien que no era creyente. Inició una relación con alguien que no era creyente y obviamente en su cabeza trató de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, no lo hizo a escondidas, habló con sus padres para que sepan y la persona con la que inició una relación era una persona moralmente decente, ¿no? No era una persona de mal vivir, era una persona que tenía un trabajo, tenía una profesión, tenía, digamos que, buena reputación, tenía buen aspecto. Y cuando me cuentan esto, yo no me alegré. Y recuerdo mucho que me criticaban que por qué no te alegras, pero
¿por qué lo miras así? Que tienes que alegrarte que aunque sea buena persona, ya no será creyente, pero al menos pues no es un malandrín, ¿no? Pero para mí era triste porque yo sabía que no era algo en lo que se pudiese pedir la bendición de Dios, porque inicialmente no es correcto delante de Dios unirse en yugo desigual. Entonces, ¿cómo puedes decir, Señor, bendice esto que estoy haciendo que no te agrada? O sea, Señor, bendice mi desobediencia. No se puede, ¿no? Entonces, iniciar algo de manera incorrecta ya te pone en una situación complicada porque más adelante, muy probablemente, vamos a necesitar ayuda. ¿Y qué le vas a decir a Dios? ¿Bendice mi desobediencia? ¿Bendice esto malo que estoy haciendo para que me vaya bien? Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Las cosas que son agradables delante de Él. Y eso también puede quitar esa mala costumbre que también algunos podemos tener. ¿Y a qué me refiero? Hay algo que se le suele decir la ley del mínimo esfuerzo. Y eso se puede aplicar para cualquier cosa que estemos haciendo. Alguien te encomienda una tarea y tú puedes hacerla con el mínimo esfuerzo necesario para hacer lo que te pidieron o puedes dar lo mejor de ti, ¿no? Son los dos extremos. Y ambos están, entre comillas, dentro de cumplir lo que te pidieron. Entonces, te pueden pedir, por ejemplo, que barras el templo, ¿no? Oye, hermanito, necesito que me ayudes porque vamos a tener una reunión, la persona que lo suele hacer no está, entonces, ¿crees que tú puedas barrer? Ya está bien, hermano, yo lo voy a hacer. Y llegas con el tiempo exacto y barres rapidito y ya cumpliste. Hay partes que todavía están medias sucias, medias limpias, pero cumpliste. ¿Está más limpio que antes? Sí. ¿Barriste? Sí. ¿Lo hiciste antes de la hora que te pidieron? Sí. ¿Pudiste haberlo hecho mejor? Sí. Pero cumpliste. O sea, es como cuando en el colegio estudiabas para probar con 11. Ya un 10.5, ya no me pueden castigar porque ya probé. No me pueden decir nada porque no tengo ni un jalado. Tengo puros 11, pero ni un jalado. Y hay gente que vive su vida así. En el trabajo, pues los que trabajan seguramente deben conocer gente que es así en su trabajo. Personas que a veces llegan, hacen lo que tienen que hacer y de ahí están esperando que sea la hora de salida para ir a su casa. Pero es diferente cuando tú llegas con más tiempo, te pones a barrer, te pones a ver qué más puedes hacer, acomodas las sillas y tratas de dar lo mejor de ti. Tratas de dar realmente lo mejor de ti y ves hasta el último rincón. Puede que no sea perfecto, pero tú eres consciente de que estás tratando lo mejor que tu capacidad te permite hacer. Y esa gente en los trabajos, por ejemplo, se valora mucho más. Yo ahora que tengo personas a cargo, yo valoro mucho más una buena actitud que el conocimiento. Si llega a mi equipo a trabajar alguien que sabe un montón, pero tiene mala actitud, yo prefiero trabajar con alguien que no sabe tanto, pero que tiene buena actitud. Porque el conocimiento lo puede adquirir. Porque yo le puedo enseñar o lo podemos meter a algún curso y puede aprender, y su actitud va a llevarlo a aprender y a desempeñarse mejor, porque va a ser una persona en la que voy a poder confiar. Porque si yo me equivoco, esa persona va a poder cubrir mis errores. Pero alguien que no tiene una actitud correcta, cuando yo me equivoque, lo que va a pasar es, bueno, pero tú te equivocaste. O sea, yo lo hice mal porque tú me dijiste eso.
Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La última parte del versículo 22 dice, y hacemos las cosas que son agradables a Él. Hay mucha gente que justifica lo que está haciendo diciendo, ¿qué? Pero no es pecado. O sea, no es pecado. La Biblia no dice que no hagas tal cosa. Como en los jóvenes alguien decía, a ver, pero ¿dónde la Biblia dice que está prohibido ir a las discotecas? ¿Dónde la Biblia dice que está prohibido tomar alcohol? ¿Dónde la Biblia dice que está prohibido ver películas? ¿Dónde la Biblia dice que...? Entonces, está buscando como que ese aprobar con 11, ¿no? Con 10.5. O sea, a ver, la Biblia dice estas tres cosas, ya eso no lo hago y lo demás, ya yo hago lo que quiera. Pero no se trata de cumplir un reglamento. Acá el versículo dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se trata de buscar que tu vida agrade a Dios. Y otro ejemplo que nos puede ayudar a entender es cuando un hijo quiere que sus papás le den permiso, ¿no? Es muy común que cuando un hijo quiere que sus papás le den permiso, ese día se levanta temprano, barre la casa, mamá, ¿en qué te ayudo? Mamá, te lavo los platos, mamá, te voy a comprar al mercado. ¿Por qué? Porque quiere que su mamá le dé un permiso. Ya después del almuerzo recién le dice, oye mamá, ¿tú crees que, no sé, si quieres, me puedes dar permiso para ir con unos amigos a hacer tal cosa? Y ya la mamá, después de todo lo que ha visto, puede que se sienta obligada, ya está bien, anda, ya anda. Entonces, ¿qué cosa está tratando de hacer ese hijo en ese momento? Está tratando de hacer cosas que son agradables para su mamá. Entonces, eso es lo que debemos entender, esa actitud. No hacerlo cuando queremos conseguir algo de Dios, sino que esa actitud de buscar cosas que le agraden. A eso se refiere, cosas que son agradables delante de Él. Entonces, no aplica la ley del mínimo esfuerzo, sino aplica el dar lo mejor de nosotros, buscando que nuestra vida sea agradable delante de Dios. Entonces, ya habla mucho de la confianza, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la confianza con todo esto? Si uno lleva su vida de esa manera, busca conocer cuál es la voluntad de Dios, busca guardar sus mandamientos, busca llevar una vida que sea agradable delante de Dios, esas cosas le van a dar la confianza suficiente para que cuando pida algo, esté confiado en que Dios se lo va a conceder. Pero si tú no guardas sus mandamientos, no llevas una vida agradable delante de Él, no tienes idea de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuando ores, seguramente vas a sentir una incertidumbre. ¿Me escuchará Dios? ¿Me estará escuchando? ¿Me responderá? ¿O no responderá? ¿Qué cosa hará? No, mejor le digo al hermano que ore por mí porque él sí lo escucha. No, mejor le digo al pastor que ore por mí porque él es pastor, a él sí lo tiene que escuchar. Y no tienes confianza en que tu propia oración va a ser escuchada o siquiera en que va a ser respondida. Pero esa confianza está fundamentada en todas estas cosas, en conocer la voluntad de Dios, en guardar sus mandamientos y en llevar una vida agradable delante de Él. Y por eso la Biblia dice, ¿no? Es necesario que quien se acerca a Dios se acerque creyendo que Dios lo va a escuchar. Y lo maravilloso de la Biblia es que en la Biblia no hay contradicciones, sino que la Biblia confirma lo que dice entre versículos y referencias de sí misma. Como por ejemplo Juan 15:7, que también lo hemos visto, me parece que semanas atrás, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
O como la vid y las ramas, ¿no? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si están unidos a Dios, pueden hacer muchas cosas, pueden pedir y las oraciones serán respondidas. Entonces, de esto se trata, ¿no? De eso se trata esa confianza. Una confianza que está respaldada en que llevamos vidas agradables delante de Dios. Y es ese tipo de confianza la que vale, la que tiene valor, la que tiene validez. No una confianza emocional. Olvidémonos de la confianza emocional. Dios es amor, Dios me tiene que escuchar porque es amor y si no sería malo. O sea, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Eso más bien lo dice alguien que no conoce la Biblia. O como la confianza que hay en los deportes, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, con la selección peruana, por ejemplo. Cada vez que la selección peruana tiene un partido, hay un grupo significante de peruanos que creen, por alguna extraña razón, que Perú va a ir al Mundial. O sea, siempre hay gente que cree que Perú va a ir al Mundial y que Perú va a ganar y que ahora sí ya estamos listos y que el entrenador y que no sé qué. Pero es una confianza que no tiene ningún fundamento. Es una confianza basada en sentimiento, en emoción, en algo que te gustaría que pase. Obviamente a cualquier peruano le gustaría que su selección gane y se lleve la copa y se tome la foto. A todos nos gustaría. Pero el que te guste no significa que vaya a pasar. Pero mucha gente cree que sí. Y lo mismo puede pasar con Dios. A mí me gustaría que Dios me dé esto, a mí me gustaría que Dios haga esto conmigo, a mí me gustaría que Dios me bendiga de esta manera. Pero el que te guste o el que sea algo que te gustaría no significa que Dios te lo va a dar. Y es un tema que puede ser delicado, ¿no? Por ejemplo, con temas de salud y enfermedad. A todos nos gustaría que si alguien está enfermo, Dios lo pueda sanar. Pero el que nos guste que lo sane no significa que lo vaya a sanar. La voluntad de Dios no se sujeta a lo que nos gustaría. Nosotros debemos buscar la voluntad de Dios para poder pedir de manera correcta. No por emoción, sino sustentada en que conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos y llevamos vidas que le agradan. Y hablando de mandamientos, hablando de guardar sus mandamientos, los siguientes 2 versículos hablan de un mandamiento. ¿Qué mandamiento es? La verdad no es algo ni muy extenso ni muy complejo de entender. Está sencillo como para que lo recordemos siempre. ¿Cuál es ese mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más? Y que nos amemos unos a otros. Y creo que aquí Juan no se refiere a esto como 2 aspectos de la obediencia, como 2 mandamientos separados, sino como uno solo. Como cuando vas al supermercado y te viene la oferta 2 por 1 enrollado con una cinta para que no lo puedas separar. Así vienen estos mandamientos. Yo solo quiero uno, bueno, salen los 2 juntos. No es algo que se pueda o se deba separar, viene pegado así, unido. Llevas uno, automáticamente aparece el otro. Y gramaticalmente pueda que no sea así, pero espiritualmente yo sí creo que es así. Que aunque son 2, espiritualmente son uno solo, son el mismo y están muy relacionados. Porque cuando Jesús habló del mayor mandamiento, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ahí no acabó lo que estaba diciendo, sino que Él añadió otra cosa. Y dijo, y el segundo es semejante, es parecido, se parece. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Hay dos mandamientos, pero son bastante parecidos entre sí. Y tiene que ver, ¿no? Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a amar a tus semejantes. Si tú conoces a Dios, si Dios comienza a obrar en ti, ese amor de Dios que va hacia ti va a sobreabundar y va a alcanzar para amar a otras personas. Y creo que es eso, ¿no? El amor de Dios es tan maravilloso que es más que suficiente para nosotros. O sea, es más de lo que nosotros necesitamos, que incluso alcanza para darle amor a otras personas. Y que creamos en el nombre de su Hijo, ¿no? Luego el versículo continúa diciendo que debemos creer en el nombre del Hijo, ¿no? Nuevamente parece que Juan está citando las ideas de Jesús. En Juan 6:29, por ejemplo, que dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que envió. Ese es el primer mandamiento y la obra más grande que podemos hacer. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es requisito condicional que creamos en Él. Y en cuanto a creer, hay algo que está bien marcado en la vida de muchos creyentes, y es la barrera entre creer algo de forma teórica y creer algo de una forma vivencial o espiritual. Hay mucha gente que cree en Dios de forma teórica. Tú le preguntas, oye, ¿leer la Biblia es importante? Sí, es importante. ¿Y orar es importante? Sí, es importante. ¿Y tú lees y oras la Biblia? No, es que el tiempo no me alcanza. Y ellos están convencidos de que es importante. Y no lo dudan, o sea, no dudan en su respuesta. No te dicen, déjame pensarlo antes de responder. O sea, te responden casi de automático. ¿Es importante? Sí, sí es importante. ¿Y lo haces? No, no lo hago. Pero si es importante, ¿por qué no lo haces? Sí, pues no, tienes razón. No, que ahora sí voy a hacerlo más. Y otra vez caen en lo mismo. Entonces hay una barrera ahí. Hay una barrera que todos debemos desafiarnos a cruzar. Y es la barrera de creer en Dios y creer en su palabra de forma solamente teórica. Creer en Dios de forma teórica pues es conocimiento puro y nada más. Y uno cree que, como dicen, que la oración es el alimento espiritual, no, la lectura bíblica es el alimento para el alma. Ya te moriste de hambre si hace una semana, 2 semanas que no lees. ¿Cuál es la diferencia? El ser consecuentes, ¿no? Si tú dices que la oración es importante y tu vida refleja que para ti es algo importante, pues ya debes estar del otro lado de la barrera, ¿no? Pero si tú dices que es importante y no oras mucho, o tu oración es más por cumplir que por otra cosa, pues probablemente estás del lado en donde tu fe es total o en parte solamente teórica. Y eso es complicado, ¿no? Porque luego uno entra en conflictos. Cuando vives una situación que no puedes entender, comienzas a cuestionar lo que la Biblia dice, porque tu fe es solamente teórica. Y comienzas a encontrar aparentes incongruencias. De que si Dios es bueno, ¿por qué no me ayudó? Y al vecino que lleva una mala vida, a él le va mejor que a mí. Ah, no, pues entonces Dios no me ama o no me quiere. O comienzas a tratar de darle tú
tus propias explicaciones a la Biblia, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso, porque es peligroso. Es importante cada cierto tiempo examinar nuestra vida y ver cómo estamos andando. Y contrastar nuestra vida no bajo nuestro propio criterio. Por favor, hermanos, no caigamos en ese error. No digamos, bueno, yo creo que estoy haciendo bien. Yo creo que no estoy tan mal. Yo creo que mi caminar está correcto, está aceptable. No seré el mejor, pero tampoco estoy tan mal. No se trata de lo que yo crea, se trata de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que lo que estás haciendo es correcto, la Biblia dice que lo que estás haciendo es suficiente, la Biblia dice que lo que haces es agradable a la fe. Y maduro en la fe no quiere decir que tiene muchos años en la iglesia, necesariamente. ¿Qué opinión tiene? Oye, mira, tengo esta situación y estoy haciendo así. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? Y otra característica de las personas maduras en la fe es que cuando le pidas su opinión, no te van a dar su opinión, te van a dar palabra. Tú le pides una opinión a una persona y esa persona te da su opinión, probablemente no es alguien tan maduro en la fe. Porque cualquier persona madura en la fe es consciente que la palabra de Dios es mucho más valiosa y de mayor edificación que su propia opinión. Entonces, ¿qué cosa dice la otra parte? Que nos amemos unos a otros. La segunda parte, ¿no?, del mandamiento, en la oferta de 2 por 1. Y nuevamente, Juan sigue citando las palabras de Jesús, donde Jesús dice, en Juan 15:12, Juan 15:12, Jesús dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ese es un mandamiento, no es una opción para algunos cristianos. No es que el pastor, como es pastor, tiene que amar a todos, pero yo, como no soy pastor, ni tampoco sirvo en ningún ministerio, pues yo sí puedo ser selectivo. A los de allá sí los amo, pero a los de allá no los amo, pero los tolero. No es así, ¿no? Es un mandamiento para cualquiera que se haga llamar creyente. Y es claro, ¿no? O sea, ser cristiano no es hacer las cosas como tú quieras. Ser cristiano no es hacer las cosas como tú crees que se deban hacer. Ser cristiano es algo difícil, no es sencillo. Es más, es algo humanamente imposible. Ser cristiano es algo humanamente imposible. Por eso solo son buenos creyentes aquellos que están en comunión con Dios, porque Dios les da la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para poder hacerlo de manera correcta. Pero si tú quieres ser cristiano por tu cuenta, sin la ayuda de Dios, difícilmente lo vas a hacer bien. Y es tan simple como revisar lo que dice Juan 15:12, ¿no? Este es mi mandamiento. O sea, ahí ya dice que es algo mandatorio. No es si quieres, no es si te gusta, no es si estás de acuerdo, es un mandamiento, es algo obligatorio. Que os améis unos a otros. Pero es que hermano, o sea, yo sí los amo, pero pues yo soy alguien seco, no soy tan expresivo, entonces parece que no me cae, pero así es mi forma de amar. Pero acá no dice eso, ¿no? Que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. O sea, como Jesús te ama a ti, así tienes que amar a tus hermanos. Como Jesús te ama a ti. No como tú quieres, sino como Jesús te ama a ti. ¿Jesús te tiene paciencia o no te tiene paciencia? ¿Y tú le tienes paciencia a los demás hermanos? Entonces,
Jesús te ama, cada vez que te equivocas no te recibe con los brazos abiertos, y cuando tu hermano se equivoca por 15ª vez, ¿qué haces? Entonces la Biblia dice que debemos amar a nuestros hermanos como Dios nos ama a nosotros. Es difícil, claro, no es sencillo. Alguien me decía una vez, ser cristiano es difícil, si fuera fácil, todo el mundo sería creyente. Pero es difícil, por eso solo son creyentes los escogidos de Dios, porque es realmente difícil. ¿Qué dice Romanos 8:9? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, pues esa es una característica, ¿no? Hace un momento les decía que ser cristiano verdadero es humanamente imposible, pero los creyentes verdaderos tienen dentro de ellos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en ellos, y eso ya permite que lo imposible sea posible. Por eso es que la Biblia dice, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esto, no porque como equivocadamente usan algunas personas, dicen, no, porque yo lo declaro y pongo mi pie en tal lugar y decreto. O sea, no se trata de tu palabra, no se trata de lo que tú digas. Eso de declarar y decretar es cuando la palabra de Dios mora en ti, cuando el Espíritu de Dios mora en ti y cuando el Espíritu de Dios te guía en hacerlo. No cuando a ti se te ocurre, cuando a ti te conviene o cuando tú quieres asegurar que algo va a pasar. En un creyente el Espíritu de Dios mora en él. El que no guarda los mandamientos de Dios no tiene esa base de la confianza de aquellos que permanecen en Jesús. Además, ni siquiera tiene la seguridad de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y no es por obras, no es que, entonces tengo que obedecer para que se cumpla. No, es al revés. Si tú amas a Dios y el Espíritu de Dios mora en ti, eso va a producir en ti ese sentido de querer obedecer, ese sentido de querer ayudar, ese sentido de querer disponer tu vida, ese sentido de querer sacrificar tus sueños, tus metas, tus ideales, con tal de que la voluntad de Dios sea cumplida, ¿no? Y el mayor ejemplo, o uno de los grandes ejemplos puede ser la vida de Pablo, ¿no? Pablo se iba a donde sea. Se iba a la cárcel, se iba de viaje, iba en barco, llegaba a una isla, lo mordían las serpientes, lo apedreaban, lo volvían a meter a la cárcel. Le hablaba a los pescadores, le hablaba a los gobernadores, le hablaba lo metían a la cárcel, le hablaba a los que cuidaban, a los guardias que los cuidaban en la cárcel, le hablaba a los otros presos. O sea, donde sea, él no le importaba la situación con tal de estar en la voluntad de Dios. Por eso es que tú ves cartas que escribe Pablo, donde los primeros versículos dicen, Marcos y yo te saludamos, fulano y yo te saludamos. Y cuando tú te vas al último capítulo, al último versículo, hay pasajes donde dice, bueno, y te mandamos saludos, toda la guardia del César y los hermanos que permanecen en la fe. O sea, la carta inició con él y una persona más, y cuando terminó la carta ya había evangelizado a todos los guardias de la cárcel y a otros presos. Entonces, él no le importaba si era humanamente exitoso, porque qué de exitoso tendría ir a la cárcel. A él le importaba cumplir la voluntad de Dios.
Y él tenía esa seguridad espiritual porque sabía que cumplía con la voluntad de Dios. Él no pensaba en, ay, ahora que me metan a la cárcel, ¿qué van a pensar los hermanos de mí? Ya no me van a querer, ya no me van a dejar entrar a la iglesia. Cuando me sienten en las sillas van a cuidar sus cosas, sus celulares. A él no le importaba el qué dirán. Él tenía la confianza suficiente para saber que lo que estaba haciendo estaba conforme a la voluntad de Dios y él estaba feliz. Estaba tan feliz que la carta de los Filipenses, que se conoce como la carta del gozo, donde anima a otros hermanos a estar gozosos, le escribió desde la cárcel. Él estaba dentro de la cárcel y estaba feliz, y los hermanos que estaban libres afuera eran los que estaban tristes. Y ese es el poder de la palabra y el obrar de Dios en la vida de una persona. Y ya para terminar, el amarnos unos a otros es reflejo de nuestras acciones, ¿no? Es reflejo de nuestra fe y de nuestra confianza. Versículos antes del pasaje que estamos estudiando, 1 Juan 3:19, en otra versión, en la versión NTV, que era lo que veíamos el domingo pasado, dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Nuestras acciones demostrarán, no es condición, es resultado, ¿no? Es consecuencia. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Entonces, quedémonos con eso, hermanos. La confianza que tiene su base en conocer la voluntad de Dios, en guardar sus mandamientos y en hacer las cosas que le agradan, y la obediencia, ¿no?, a los mandamientos de Dios, que tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, así como Él nos ama a nosotros. La valla está muy alta, pero todo esto se hace posible gracias al Espíritu de Dios que mora en todos sus hijos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar la clase el día de hoy. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu exhortación, Señor, por tu consejo, por tu dirección, por tu mandamiento, por la completitud de tu palabra, Dios, y de tu mensaje, Señor. No me refiero a esta clase, Señor, sino a la Biblia, Dios, a lo que tu palabra dice. Así que ayúdanos a estar cada vez más pendientes de ella, Señor. Qué maravilloso sería si el tiempo que algunos le damos al celular se lo diéramos a la Biblia, Señor. Y ese estar pendiente de cada notificación y de cada mensaje sería estar pendiente de tu palabra, Señor, y de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que eso pueda mejorar en nosotros cada vez más. Y recuérdanos que no es algo mágico, Señor, ni místico, sino que también depende del esfuerzo que nosotros hagamos por hacer realidad eso en nosotros, Señor. Porque esa práctica sea constante, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder entender, Señor, que debemos llevar una vida no que trate de aprobar con la justa, Señor, sino que realmente nos esforcemos por llevar vidas que sean agradables delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque hemos avanzado mucho, aún hay camino por recorrer, Señor. Que esto no es una carrera de velocidad a ver quién llega primero, Señor. Es una carrera de resistencia, Señor, para todos aquellos que van a permanecer en medio de lo duro que puede ser la vida aquí en la tierra, Señor. Y que ese permanecer, Señor, es estar aferrados de ti, Señor. Siendo guiados por ti, siendo ayudados por ti, siendo sustentados por ti, Señor, y por tu palabra. Ayúdanos a seguir meditando y reflexionando en ello, Señor, y guárdanos con bien este domingo de ayuno, Señor, y en el culto de adoración para ti, Señor. Guárdanos, Dios, y sigue acompañándonos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.